sigamos comentando. Muchachos, entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a terminar la parte de circuitos dinámicos en el tiempo, pues, o respuesta dinámica de circuitos. Y luego de eso, muchachos, entonces, después de que veamos dos conceptos que nos faltan, vamos a hacer unos ejercicios. La idea de esos ejercicios es que los hagan ustedes. Los que estamos ahí, entonces vamos a aprovechar y de pronto miramos si les quedan bien. Eso les puede de pronto ayudar para el parcial, ¿cierto? Entonces, lo que nos corresponde en este momento es la parte de circuitos LC. Muchachos, entonces, cuando estábamos en el laboratorio, dijimos que los circuitos LC tenían una característica. ¿Recuerdan lo que vimos en el laboratorio? No lo vimos, lo que dijimos. Los circuitos LC, que no tenían parte resistiva. ¿Qué pasaba con ellos? Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, my God. No eran con Dios, era otra cosa. Bueno, los circuitos LC, esos circuitos que no tienen parte resistiva, se comportan como osciladores puros. Es decir, no tienen amortiguamiento. Recuerden que esa onda tenía como una especie de rebote, se empezaba a oscilar y tenía una especie de rotas hasta que se amortiguaba del todo. El amortiguamiento es debido a la parte resistiva. Pero si el circuito no tiene parte resistiva, entonces el circuito se queda oscilando, no se amortigua. Y vamos a ver entonces teóricamente, o con ecuaciones y eso, por qué se comporta de esa manera. Muchas gracias, Jaime. Listo, entonces cuando hablamos de circuitos LC, son circuitos donde tenemos una fuente, un inductor y un capacitor. Es un circuito de LC básico, ¿cierto? Entonces le vamos a hacer el análisis a este circuito para ver en la teoría, pues, que es un circuito oscilatorio puro. Si hacemos entonces el análisis en una malla, vamos a encontrar que menos B sub S, ¿cierto? Más el voltaje que caiga en el inductor, más el voltaje en el capacitor, eso es igual a 0. ¿El voltaje en el inductor es equivalente a qué? Eso ya lo sabemos. Entonces, el voltaje en el inductor es L de I de T, siendo I la corriente que pasa por el inductor, ¿cierto? Listo, entonces reorganizando esa ecuación me queda que menos B sub S más L de I de T más B de T, siendo B de T el voltaje en el capacitor, más B de T. Esto es igual a 0. Tengo esa ecuación, pero ahí tengo dos incógnitas. Mis dos incógnitas que son I y son B. Las dos, prender las dos. Listo, entonces, ¿qué pasa con esta ecuación y dos incógnitas? Resulta que no la podemos resolver, ¿cierto? Tenemos que llevar esa ecuación, que es la única que tenemos, a que quede en términos de una sola incógnita. ¿Cómo lo hacemos? Entonces nosotros sabemos que la corriente en un capacitor, la corriente que pasa por un capacitor es igual a C por la derivada del voltaje del capacitor. Y esta corriente que pasa por el capacitor es la misma que pasa por la del inductor. Sí, porque están en cero. Entonces, reemplazando la corriente en términos de voltaje de capacitor, nos va a quedar de la siguiente manera: menos B sub S más L por la derivada de
la corriente, pero la corriente es C derivada del voltaje más el voltaje, y esto es igual a 0. Si reorganizamos esta ecuación, entonces llegamos a la siguiente expresión: menos B sub S más LC, porque si es una constante, entonces la saco de la derivada y me queda la segunda derivada del voltaje respecto al tiempo más el voltaje, ¿cierto? Y si reorganizamos eso un poquito más, entonces me va a quedar de la siguiente manera: LC, la segunda derivada del voltaje respecto a T, más B de T, y va a pasar el B sub S al otro lado. Entonces me queda aquí el B sub S y me queda positivo. Voy a reorganizar eso un poquito más y voy a utilizar, en vez de usar esta expresión para la derivada, voy a usar el operador D, ¿cierto? Entonces me queda LC de al cuadrado de B más B igual a B sub S. Esto es en respecto a T y esto es B de T también. Recuerde que varían con el tiempo. Y voy a llevarlo a la forma pues que nosotros conocemos como canónica, donde el mayor nivel del polinomio nos queda sin coeficiente. Entonces al cuadrado B de T más B de T sobre LC es igual a B sub S sobre LC. Y si reorganizo esto un poquito más, me va a quedar de la siguiente manera: de al cuadrado más 1 sobre LC, esto aplicado a B de T es igual a B sub S sobre LC. Y esta es la expresión que tenemos. Ya. Tenemos esa ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo es que se resuelve esa ecuación diferencial? Hay una solución particular y una complementaria. Muy bien. Entonces, la complementaria, recuerden que la complementaria Resolviendo el polinomio. es este polinomio. Entonces decimos lambda cuadrado más 1 sobre LC igual a 0. Tenemos que resolver este polinomio, ¿cierto? Hagamos una cosa para que encontremos una solución numérica y lo veamos numéricamente. Vamos a darle valores. Supongamos los siguientes valores. Supongamos que tenemos un inductor de 1 Henry y un capacitor de 0.25 faradios. Y supongamos que de su S sea un escalón. Sea un escalón de magnitud E u de T. Si suponemos eso, entonces, para que encontremos una solución numérica, va a quedar de la siguiente manera: lambda cuadrado más 1 sobre LC, que es 0.25, un 0.25 por 1, esto igual a 0. Esto lo puedo expresar de la siguiente manera: lambda cuadrado más este 0.25, eso es un 4. Y entonces me va a quedar que lambda cuadrado igual a menos 4. O sea que lambda es igual a la raíz de menos 4. Quiere decir que lambda es igual a más o menos J, 2J. ¿Cierto? Eso va complejo. Buenas noches, compañero. Y bueno, muchachos, eso es todo por hoy. Bueno, entonces, llegamos a que lambda era igual a más o menos 2J. Más o menos. ¿Qué pasaba cuando nos daba complejo conjugado? Ahí están las dos raíces. O sea, lambda 1 es igual a 2J. Y lambda 2 es igual a menos 2J. Teníamos que encontrar dos raíces porque es de grado 2, ¿cierto? ¿Qué pasaba que habíamos dicho cuando las raíces eran complejas conjugadas? Entonces que manejamos seno y coseno. Listo, muy bien, seno y coseno. Julián lo dijo. Recuerden, cuando hallamos la complementaria, recuerden que hay varios casos. Cuando tenemos lambdas reales no repetidos,
no repetidos, digamos que tenemos un lambda 1, un lambda 2, pero ninguno es repetido, entonces la respuesta es una constante e a la lambda 1t más otra constante e a la lambda 2 de t y así sucesivamente, ¿cierto? No repetidos. Cuando tenemos soluciones reales repetidas, hay alguna raíz que esté repetida, digamos que lambda 1 igual a lambda 2 igual a lambda 3, por decir algo, entonces la solución hay que expresarla como un K1 e a la lambda 1 t más, y hay que multiplicar por t para independizarlas linealmente, t, una constante K2 e a la lambda 2t, y como está 3 veces repetida, entonces ahí se multiplica por t al cuadrado más t al cuadrado, otra constante K3 e a la lambda 3 de t, siendo lambda 1 igual a lambda 2 igual a lambda 3, ¿cierto? Y cuando se tienen soluciones complejas conjugadas, supongamos que tenemos lambda 1 que es igual a parte real más la parte compleja, ¿cierto? Y tengo lambda 2 que es igual a la parte real menos la parte compleja, porque es complejo conjugado. Entonces, en este caso, la solución se expresa de la siguiente manera. La solución va a ser igual a una constante K1 e a la parte real t, y esto que multiplica al coseno de la parte compleja, más una constante K2 que multiplica a e a la parte real por t, seno de la parte compleja. Entonces, en este caso, la parte real, para el ejemplo que estamos realizando, la parte real nos dio... no, esa es la parte compleja. Esa es la que está con J. Mira acá. Entonces 0. Entonces nos quedaría, la solución nos quedaría de la siguiente manera. La solución complementaria, en este caso nos quedó K1 e a la 0t, que multiplica a coseno de 2t, más una constante K2 e a la 0t, que multiplica al seno de 2t. Entonces la solución nos va a quedar de la siguiente manera. Esto nos da 1, entonces nos queda K1 coseno de 2t más K2 seno de 2t. Esa es la solución complementaria. ¿Y cómo hacíamos para la solución particular? Le damos, es que podíamos ser por tres métodos distintos, podíamos darle grado a eso, o con la transformada en la inversa, o yo no me acuerdo de nada. Listo. Si al compañero Julián, que es que parece el que tener mejor memoria, hay tres métodos distintos. El método que yo les mostré a grandes rasgos, el método de pronto más usado así a manera ingenieril, más práctico, es el método del operador inverso. El operador inverso, recuerden que hay ciertos casos, no los voy a repetir, pero hay casos cuando el B sub S era exponencial, cuando el B sub S era senoidal, cuando el B sub S era polinómico. En este caso, el B sub S, ¿qué forma tiene? B sub S es igual a E U de T. Podríamos decir que es una constante, ¿cierto? Si no queda definida a partir de 0 debido a esta U de T. Entonces, ese es otro truquito que les voy a explicar el día de hoy. Pues, explicarnos, se lo voy a mostrar. Cuando B sub S es una constante, es muy fácil encontrar la solución particular. Tenemos la siguiente expresión, d al cuadrado más 4 aplicado a b de t igual a b sub s sobre LC, donde b sub s es igual a que es una magnitud del escalón, sea cual sea, ¿cierto? EU de t.
Entonces, en este caso, lo que hacemos es que asumimos que este B de t va a tener la forma, si la fuente es una constante, que es una constante, E sobre LC, yo voy a decir que B de P va a ser una constante también. La solución particular, cuando pongo B de P es la particular que va a ser igual a una constante. Y lo que hago es despejar la constante. Entonces, ¿cómo hago? Yo digo, d al cuadrado más 4 aplicado a la solución particular va a ser igual a B sub S sobre LC. Eso es lo que yo digo. Entonces yo simplemente lo aplico. La segunda derivada de B de P, ¿cuál sería? Siendo B de P una constante, ¿cuánto daría la segunda derivada? 0. Más 4 veces B de P va a ser igual a B sub S sobre LC. Entonces va a despejar B de P de acá. Si yo despejo B de P, me va a quedar que B de P es igual a B sub S sobre 4 veces LC. Entonces, la solución particular en este caso va a ser B sub S sobre 4 veces y LC, que LC es 0.25 por 1. ¿Cierto? 4 por 0.25, eso nos da 1. Entonces nos quedó que la solución particular en este caso es la misma de sub S. Asumiendo entonces que la solución particular era una constante. Y lo que hacemos es encontrar la constante. Ahí nos dio el valor de la constante. ¿Cuánto vale la constante? Vale E. Pero cuidado, este método solo se aplica si la fuente es así una constante, por ejemplo un escalón. ¿Sí? El hecho de que sea un escalón hace que sea una constante, pero solamente tiene sentido a partir del tiempo cero. Es decir, si este es el tiempo, es una constante definida desde el instante cero, de esta manera, donde esto es la magnitud E. Este es el eje del tiempo. Teniendo eso claro, entonces llegamos a lo siguiente. La solución, el voltaje total, que es igual a la solución complementaria más la particular, entonces va a ser K1 coseno de 2t más K2 seno de 2t más la particular, que la particular es simplemente B sub S. Listo, ya para hallar las constantes, recuerde que lo que necesitamos son las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales siempre nos las tienen que dar para poder hallar esas constantes. Supongamos que este ejercicio nos dijo que las condiciones iniciales era que el circuito estaba en reposo. ¿Qué quiere decir que el circuito estaba en reposo? Que estaba descansadito. Que el voltaje valía 0 en t igual a 0. Que en el instante t igual a 0 el voltaje era igual a 0. Pero tenemos una ecuación de segundo grado. ¿Cuántas condiciones iniciales necesitamos? Ahora estamos derivando. Listo, necesitamos dos condiciones iniciales porque es de segundo grado. Y entonces la otra condición la sacamos derivando. Muy bien. Entonces, ¿cuánto da la derivada del voltaje en el instante 0? Si en el instante 0 da 0, la derivada también va a dar 0. ¿Cierto? La derivada de 0. Ahí ya tenemos las dos condiciones iniciales. Entonces, condición inicial número 1. El voltaje en el instante 0 es igual a 0. Y la otra, que la derivada del voltaje en el instante 0 es igual a 0. 1 y 2. Entonces las voy a aplicar. Si yo tengo esta expresión K1 coseno de 2t más K2 seno de 2t más B sub S, obtengo entonces lo siguiente. En el instante 0, ¿cómo me queda? K1 coseno de 0. ¿Cuánto al coseno de 0? 1. 1. Más K2 seno de 0. ¿Cuánto al seno de 0? 0. Listo, entonces esto se me va a ir. Más B sub S es igual a 0.
¿cierto? Aquí aplica la primera condición inicial. Y la segunda es con la derivada. Nos toca derivar esa expresión. A ver, ¿cuánto da? Hagamos la derivada acá. B' de t. Eso va a dar K1, la derivada del coseno. Menos seno de 2t. Y eso nos va a quedar sobre 2 por la derivada interna, ¿cierto? Es seno de 2t, es con respecto a t, ¿cierto? Sí, sí. Eso queda 2K1 seno esa vuelta. Ah, espere, sí, 2, claro, no sobre, sino 2. Por la derivada interna, claro que sí. Menos 2K1 seno de 2t. Y la derivada del seno. Más, y lo mismo, 2K2 coseno de 2t. Esa sería la derivada, ¿cierto? Más la derivada de su s, si de su s es una constante. A 0. Entonces, si ya tenemos que estar la derivada, entonces la reemplazo acá. Me queda menos K1, menos 2 veces K1, seno de 2t. ¿Cuánto da el seno de 2t? Cuando t vale 0, sea seno de 0. 0. Listo, por 0. Más 2K2 coseno de 2t. Si t vale 0, nos queda el coseno 1. Y más 0, bueno, y esto es igual a 0. Entonces ahí ya tengo las dos ecuaciones con dos incógnitas, K1 y K2, y las despejo. Eso está muy fácil de despejar. K1 es igual a menos B sub S. Sale de una de la primera ecuación, ¿sí o no? Y la otra nos queda que... si esto es 0, nos queda que 2 veces K2 es igual a 0. Quiere decir entonces que K2 es igual a 0, ¿cierto? De ahí nos salió. Entonces reemplazo el valor de las constantes, el valor obtenido lo reemplazo en la ecuación. Y obtengo entonces que B de t va a ser igual a... reemplazando el valor, entonces K1 me quedó menos B sub S. Menos B sub S coseno de 2t. Y K2 me da 0. Entonces más 0. Y más B sub S, que es la solución particular. Si voy a escribir esto un poquito más organizado, esto es igual a B de t, que es igual a menos B sub S coseno de 2t más B sub S, ¿cierto? Esa es la respuesta al escalón. Si recordamos el primer capítulo, ¿eso qué es? Si B sub S es una constante, si hacemos la gráfica de eso, es la función coseno de 2t, o sea que estamos escalando en el tiempo, recuerden eso. Por ese menos B sub S lo estamos invirtiendo. Y debido a esta constante le estamos sumando un poquitico acá. Entonces el coseno, que empieza aquí en 1, va a empezar en menos 1 porque lo estamos invirtiendo. Entonces va a ser algo como esto. Esa va a ser la gráfica de esa expresión. Fíjense que menos B sub S lo que me hizo fue que me invirtió. Entonces ya no va a empezar en 1, sino que va a empezar en menos 1. En menos B sub S, perdón. Porque esa es la amplitud. Menos B sub S es la amplitud. O sea que va desde menos B sub S hasta B sub S. Pero ese menos B sub S se ve afectado por este valor de acá. Ese es el offset. Muy bien. Entonces eso tiene un offset. Ah, si ese es el mismo valor, entonces la gráfica real, muchachos, va a ser la siguiente. Si el offset es el mismo B sub S y la amplitud es B sub S, entonces eso va a ir desde 0 hasta 2 veces B sub S. Y va a ser algo como esto. Con ese offset, ¿cierto? Debido a que la amplitud es B sub S, o sea que va desde... que de aquí a acá debe haber una distancia B sub S de amplitud, el offset es el mismo B sub S, entonces el valor pico máximo va a ser 2 veces B sub S. ¿Sí les queda claro por qué?
Y recuerden que está escalado en el tiempo. Como lo estoy multiplicando por 2, en realidad entonces multiplicarlo por 2 es que la estoy achatando. Recuerden que cuando lo multiplico por un número menor que 1, el tiempo, entonces lo que hago es que como que se me alarga, ¿cierto? Y como lo estoy multiplicando por un número mayor que 1, lo estoy achatando en el eje del tiempo. Es decir, nosotros teníamos entendidos que hasta este punto es el valor 2pi. Ya ese no va a ser el valor 2pi porque la achaté. En realidad ese va a ser el valor pi, porque la estoy achatando a la mitad. Ay, perdón, el valor pi es este de acá, donde vuelve a empezar. Ese es el valor pi, porque la achaté en el tiempo. Sí, la achaté en el tiempo un medio, entonces ya no va a llegar hasta 2pi, sino que va a llegar hasta pi. Entonces, esa es la gráfica. Fíjense que la respuesta frente al escalón de un circuito LC es una onda senoidal y que no se nos atenúa. Ella ya sigue así continuamente. Llegamos a la conclusión entonces que el circuito LC se comporta como una onda que oscila. Los circuitos LC en la práctica, pues en el mundo real, los utilizan para hacer osciladores. ¿Y para qué uno hace un oscilador? Entonces el oscilador tiene muchos usos. Lo principal, el oscilador se utiliza para la parte de circuitos digitales. Siempre necesitan una señal de reloj. En un circuito digital, una señal de reloj es una señal periódica que se esté repitiendo, que nos dé como una especie de pulso. Entonces esa especie de pulso se forma con una onda senoidal. Aquí está un pulso, 2 pulsos, 3 pulsos, y ya eso se repite y nos da una serie de pulsos. Para eso se usan los circuitos osciladores. Por ejemplo, los compañeros telecomunicaciones, ingenieros potenciales, ustedes, ¿cierto? La parte de osciladores se usa mucho para cuando se va a transmitir. Lo que se transmiten son ondas senoidales en realidad. Por ejemplo, una transmisión de amplitud modulada es una onda senoidal a la que se le modula la amplitud. ¿Qué es eso de modular la amplitud? Cuando hacen una transmisión, hay una que se llama la envolvente. Hay una señal seno que es la envolvente y hay otra señal que es la señal de información. Y entonces la señal de información viene acá. Son 2 señales senos. Bueno, senos y cosenos, pues, ¿cierto? Y entonces, esta señal es la que transmite la información y esta envuelve la información. ¿Y dónde está la información? En esta amplitud. Como esta amplitud es modulada, esta de acá la están modulando, esa es la información. Y eso es una transmisión de amplitud modulada, lo que nosotros conocemos en el radio como AM. Esas emisoras que transmiten en AM, entonces generan ondas senoidales a las que le modulan la amplitud y las transmiten por el aire, por el medio. Ya nosotros con una antena de AM la cogemos y podemos escuchar la emisora, ¿sí o no? Uso número 1 de un circuito oscilador. Ahí está. Y se pueden formar con circuitos LC. Más adelante vamos a ver que hay una manera activa de formarla, que es con amplificadores operacionales. Por ahora, con circuitos LC hacemos los osciladores. ¿Les quedó claro? Eso fue un sí de que entendió Julián, ¿o qué? ¿O cómo es la cosa? Listo, muchachos, entonces vamos a hacer otro ejemplo y lo vamos a hacer con bobinas acopladas. ¿Recuerdan el concepto de las bobinas acopladas? ¿Qué eran? Recuerden que son inductores, bueno, que están acoplados. Gráficamente los que tenían el puntico. Y lo que pasaba con esos inductores era que la corriente que circulaba por un inductor hacía que se indujera corriente en el otro. ¿Cierto? Induce una corriente, la corriente de un inductor induce una corriente en el otro, debido al efecto de eso se llama mutuoinductancia o acoplamiento entre los inductores. Recuerden que
Entonces digamos que la gráfica es la siguiente. Tengo un inductor y tengo otro. O sea que estén conectados, o sea que no, pero se sabe que están, que tiene una mutua inductancia y va al puntico. Entonces hay una corriente que circula por el uno y una corriente que circula por el otro. Cuando la corriente que entra por, llamemos este L1 y este L2, llamemos que este es el voltaje 2 y esta es la corriente 2, que esta es la corriente I1 y que este es el voltaje 1. Cuando la corriente por el inductor 1 y por el inductor 2 entran por el puntico, entonces el efecto de inductancia hace que se aumente el voltaje visto en los inductores. ¿Cómo así? Cuando las dos corrientes entran por el puntico, el voltaje en el inductor 1 es igual a L1 de I1 de T más M de I2 de T. Y el voltaje en el inductor 2 es igual a L2 por la derivada de la corriente 2 con respecto a T más M por la derivada de la corriente 1. Fíjese que se suman. ¿Y qué era M? M era como, eso se llama la inductancia mutua. Es prácticamente el factor de acoplamiento. Y es igual a K por la raíz de L1, L2. Ay, ¿qué es K? Esa K, recordemos que esa K se llama... es propiamente el factor de acople y tiene un valor entre 0 y 1. Si se utiliza un acople con núcleo de aire, por ejemplo, esa K tiende a 0, pero si se utiliza un material ferromagnético para hacer acople, esa K tiende a 1. Ahora, cuando tenemos los inductores acoplados acá y tenemos este otro acá, este es L1 y este es L2, y aquí la corriente circula en este sentido y la corriente circula en este. Fíjese que en una la corriente entra por el puntico, pero en la otra no. En realidad la corriente sale por el puntico. En ese caso, entonces el factor de acoplamiento hace es que se resten los voltajes. Entonces yo puedo decir que el voltaje en L1 va a ser igual a L1 por la derivada de la corriente 1 respecto a T menos M por la derivada de la corriente 2 respecto a T. Y el voltaje en el inductor 2, en este caso, va a ser igual a L2 por la derivada de la corriente 2 respecto a T menos M por la derivada de la corriente 1 respecto a T. Les voy a cantar de una vez en el ejercicio, en el parcial que se nos viene encima, que ya hoy terminamos tema para ese parcial. Cantadito, va a haber inductores acoplados, para que lo estudien muy bien. O pues que dicen que soldado avisado, ¿qué? No ven en guerra. Listo, espero que no me mueran en esa guerra, pues ustedes, listo. Ya está cantado. Entonces vamos a hacer un ejercicio con inductores acoplados para que lo entendamos, para que lo analicemos. Y luego entonces vamos a hacer una especie de actividad que la van a hacer ustedes para ver. Primero si han entendido y lo otro, para yo poder descansar y que trajen ustedes, ¿no? No, mentira, muchachos, la idea es que ustedes trabajen para que ustedes entiendan, pues que no sea lo que yo hago, sino lo que ustedes hacen. Lo que vamos a hacer en este momento entonces es el circuito de un transformador. ¿Ustedes saben qué es un transformador? ¿Qué transforma? Sí, es verdad. Entonces, ¿qué es un transformista, un transformer, un transformador? Trans. Entonces, ¿qué es un transformador? Bueno, un circuito transformador es un circuito muy usado en la, digamos que en la electrónica básica, que se encarga de, como la palabra lo dice, transformar un nivel de voltaje en otro. Por ejemplo, todos los equipos electrónicos suelen tener un transformador.
que uno conecta el equipo electrónico a una línea de 110 voltios, pero ese equipo electrónico no funciona a 110. Por ejemplo, el televisor funcionará, no sé, a 12 voltios, 24 voltios, algo así. Entonces tiene que transformar ese voltaje de 110, lo tiene que bajar a 24 o a 12 o a lo que sea. El próximo semestre vamos a ver cómo se hace una fuente, que una fuente necesita un transformador para transformar el voltaje y después volver un voltaje alterno en voltaje directo. ¿Cómo así? Todos los dispositivos electrónicos, internamente o externamente, porque hay algunos que, por ejemplo, viene el adaptador. Perdón, está el toma de 110. Ustedes tienen el toma de 110 ahí en su pared, ¿cierto? Digamos que el que tiene las dos rayitas y el huequito. Y usted ahí conecta cualquier cosa. Viene aquí una cajita y de la cajita sale a su, digamos, a su televisor o a lo que sea que usted tenga, a su computador. Digamos, por ejemplo, los portátiles. Siendo este el portátil, ¿cierto? Viene con este aparatico, que es el adaptador. Y hay muchos aparatos que vienen con adaptador. Este adaptador internamente no es más que un transformador de voltaje o una fuente. Tiene un transformador y lo que hace con ese transformador es que lo convierte en una fuente de voltaje para el dispositivo electrónico. Entonces, ¿qué tiene una fuente de voltaje? Una fuente de voltaje tiene un transformador, ya sea switcheado o ya sea que el transformador sea silvestre, pues de los que vamos a ver el próximo semestre, donde hay una onda de 110 voltios. Esta es de 110 voltios, que es la que nos entrega pues EPM, nuestra casa, pues del toma corriente. Esa onda de 110 voltios la convierte en una, supongamos el portátil que funciona a, no sé, pongámosle a 12 voltios. Entonces la convierte en una onda de 12 voltios. Y después, esa onda senoidal, que es una onda alterna, a través de una serie de circuitos la convierte en una onda directa. Es decir, en un nivel DC, de esta manera, como si fuera una especie de escalón de 12 voltios fijos. Eso es lo que hace una fuente, pero internamente el primer paso es un transformador, donde me convierte una señal de gran amplitud a una de pequeña amplitud. Entonces un transformador, eso es lo que hace, transforma niveles de voltaje, ya sea de mayor a menor, que es lo común, o hay otros que son capaces de transformar de menor a mayor, de menor amplitud a mayor amplitud. Listo, entonces, siguiendo con el tema, el circuito equivalente a un transformador es el siguiente. Entonces aquí hay una fuente alterna, generalmente V sub S. Aquí hay una resistencia y aquí hay un inductor. Y aquí hay otro inductor. ¿Esa fuente alterna, profe? Sí, generalmente es una fuente alterna. Para efectos de análisis vamos a hacerlo con el escalón, pero generalmente cuando hay un transformador esta fuente es alterna. O sea, una fuente de senoidal, pues. Para que hagamos aquí los cálculos matemáticos y nos salgan facilito, lo vamos a hacer con un escalón, pero lo único que cambiaría sería la solución particular. Recuerden eso. Esta es la corriente 1 y esta es la corriente 2. Y suponemos que este es L1 y que este de acá es L2. Entonces aquí hay un voltaje 2. Y aquí, en este inductor, hay un voltaje 1. Cuando, recuerden esto que lo dije desde la primera clase que empezamos con la parte de respuesta dinámica, cuando tenemos un problema con capacitores, la variable que nos interesa, ¿cuál es? Voltaje. Voltaje. Y cuando tenemos un problema con inductores, ¿cuál es la variable que nos interesa? Corriente. Listo. Aquí tenemos un problema con inductores, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Corriente. Corrientes, muy bien. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a determinar la corriente en ambos inductores. Y pongámosles un plus, pues. Vamos a determinar también el voltaje.
Aunque lo que nos interesa en realidad es la corriente. Ah, Y lo otro que vamos a hacer en este caso, y lo otro, vamos a asumir que el circuito, el transformador está en reposo. en ambos. Hay que colaborar con la minita. Punto 7. Sí. Profe, ponerse si me haces el favor, El circuito, Sí. míralo ahí. Sí. Pero yo no sé. Sí. Listo. Asumir que el transformador. Listo, muchachos, entonces. La variable que nos interesa es las corrientes, ¿cierto? Listo, pues entonces lo que vamos a hacer es encontrar, hacer el análisis del circuito, como todos ya sabemos. Por ejemplo, aquí es muy fácil, aquí tenemos 2 mallas. Vamos a hacer un análisis por mallas. Voy a poner aquí las ecuaciones. De la primera malla que tenemos que menos B sub S más R por la corriente I1, que es la corriente de esa malla, ¿cierto? Que entonces el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor 1 es igual a 0. Y la segunda ecuación que tenemos ahí es, tenemos esta otra malla. Fíjese el sentido. Fíjese el sentido que le puse a la corriente. Sería menos el voltaje en la resistencia, sea menos R por I2. Pongámosle un nombre distinto. Supongamos que esta es R2 y que esta es R1, para que no nos confundamos. Menos RI2, que es el voltaje en la resistencia 2, más el voltaje en el inductor 2. El voltaje en el inductor 2 es igual a 0. Fíjese el sentido de menos RI2. ¿Por qué ese sentido? Porque puse que la corriente le entrara a la resistencia como por el terminal negativo. Pero yo puedo invertir eso, ¿verdad? Que esto no tiene polaridad. No entendemos lo positivo, pues. Recuerden que la resistencia no tiene polaridad, pues yo la puedo contar derecho al revés. Solo la resistencia, ojo con eso. Bueno, entonces siguiendo con esta. Profe, estás copiando mucho roto. Sí, no, hombre. Sí, machucado. Bueno, muchachos, entonces siguiendo con esto, voy a reorganizar un poquito las ecuaciones. Tengo las ecuaciones. No sé cómo tomar esta polaridad. Muchachos, asumamos esta polaridad así, para que nos quede el B sub 2 en este sentido. Pues para que nos quede así con esta polaridad, como está ahí en la gráfica. Si asumamos que entonces la resistencia tiene esa polaridad, y aquí le dejamos el negativo. Recuerden que
la resistencia no tiene polaridad. Yo es porque la asumí así. O sea, si yo pusiera las puntas del multímetro, en este caso, para que acá pusiera yo la punta negra, que es el negativo, y aquí la punta positiva. Simplemente por eso, pues, ¿cierto? ¿Sí me entienden? Entonces, en la resistencia, aunque no haya polaridad, voy a asumir que esta es la polaridad, como si yo fuera a conectar un multímetro, yo lo pusiera entonces así. El negativo acá y aquí el positivo. O sea, aquí el negrito y aquí el rojito. Pero simplemente como por cuestiones de análisis, pues, ¿cierto? Entonces aquí sí me queda este negativo. Solo por efecto de análisis, muchachos, aunque no importa a la larga, pero bueno. Listo. Entonces tengo esas dos ecuaciones. Voy a escribirlas aquí organizaditas, pues, porque ya Heidi me dijo que estaba muy choroto. Tengo la primera ecuación, menos B sub S más R1 por la corriente I1 más el voltaje que caiga en el inductor es igual a 0. La segunda ecuación nos dice que R2 por la corriente 2 más el voltaje en L2 es igual a 0. O sea, aquí hay un negativo. Tenemos esas dos expresiones, pero tenemos la corriente 1 en la primera ecuación, corriente 1 y voltaje L1. Y en la segunda ecuación tenemos corriente I2 y voltaje L2. Ahí hay como 4 incógnitas en solamente 2 ecuaciones. Eso no se puede resolver, ¿cierto? Pero como son transformadores acoplados, nosotros sabemos que el voltaje en L1 es equivalente acá. Es que acá. ¿A qué? A L1 por la derivada de la corriente 1 con respecto a T, más o menos en este caso. Fíjese que en los dos inductores la corriente la puse a que entrara por el puntico. Entonces ponemos más o menos aquí, en esta ecuación de acá abajo. Más M, la derivada de la corriente 2 respecto a T. Y el voltaje en L2, que sería como la otra ecuación, va a ser igual a L2 por la corriente I2 con respecto a T, más M por la derivada de la corriente 1 respecto a T. Ese sería el voltaje L1, o sea, voltaje para el inductor 1, inductor acoplado 1, y el otro sería el voltaje para el inductor acoplado 2. Todos vamos ahí. ¿Se están entendiendo, muchachos? ¿O los veo como con cara de asustados? Sí, sí. ¿Sí están asustados? Horrible. Ah, bueno, siquiera están asustados para que estudien bastante porque el parcial se nos vino encima. Entonces lo que voy a hacer es, teniendo esta expresión, entonces voy a reemplazar el voltaje L1 y el voltaje L2 en las dos ecuaciones que tenemos. Entonces, la primera ecuación, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que menos B sub S más R1 por la corriente I1 más el voltaje L1. Pero el voltaje L1 es L1, la derivada de la corriente 1 respecto a T, más M, la derivada de la corriente 2 con respecto a T. Y que esto es igual a 0. Todo esto es el voltaje L1, ¿cierto? Y la segunda ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar que menos R2 por la corriente I2 más el voltaje L2. Pero el voltaje L2, ¿quién es? L2 por la derivada de la corriente 2 respecto a T más M por la derivada de la corriente 1 respecto a T. Y que esto también es igual a 0. Entonces, luego lo que se hace, cuando uno tiene este tipo de problemas, entonces lo que se debe hacer es que debemos llevar a esto a la forma matricial para resolverlo por Kramer. ¿Ustedes ya vieron eso? Kramer, en ecuaciones diferenciales.
En álgebra lineal. Ah, bueno, es lo mismo, pues. La misma cosa, es aplicarlo aquí a ecuaciones diferenciales, pues lo mismo. Les voy a mostrar cómo. Entonces vamos a reorganizar estas ecuaciones. Entonces si yo organizo uno, voy a agrupar todo lo que tenga que ver con I1. Voy a poner aquí I1 que multiplica a R1, de ahí cogí el primero, más... perdón, R1, todavía no lo vamos a organizar así. La primera ecuación va a quedar de la siguiente manera: R1 por la corriente I1 más L1 por la derivada de la corriente I1 con respecto a T. Y aquí voy a poner lo que tenga que ver con la corriente 2, más M por la derivada de la corriente 2 respecto a T. Y ese B sub S que no tiene nada que ver lo va a pasar de una vez para el otro lado, igual a B sub S. Estoy organizando las ecuaciones pues, nada más, ¿cierto? Y lo mismo voy a hacer con la segunda ecuación. Voy a organizar lo que tenga que ver con la corriente I1 primero, luego lo que tenga que ver con la corriente I2 después, y los términos independientes los voy a pasar al otro lado de la ecuación. Entonces me queda de la siguiente manera: M de I1 de T más L2 de I2 de T menos R2 I2 es igual a 0. Ahí reorganicé las dos ecuaciones. ¿Alguna duda con eso? Simplemente organicé los términos. Puse primero lo que tiene que ver con la corriente 1, luego lo que tiene que ver con la corriente 2, y al otro lado de la ecuación los términos independientes. Este de su S que estaba negativo pasa al otro lado positivo. Y abajo con la ecuación número 2 hice lo mismo. Primero todo lo que tenía que ver con la corriente 1, luego todo lo que tenía que ver con la corriente 2, y al otro lado de la ecuación los términos independientes. Pues en este caso era un 0. ¿Estamos? Luego, ¿qué se hace con eso? Luego que tengamos la expresión así, voy a usar el operador de mayúsculo, pues, ¿cierto? Entonces, la primera ecuación me va a quedar de la siguiente manera: R1 I1 más L1 por la derivada de I1 más M por la derivada de I2 es igual a B sub S. Y la segunda ecuación me va a quedar de la siguiente manera: M por la derivada de I2 más de I1 por la derivada de I1 más L2 por la derivada de I2 menos R2 por I2 es igual a 0. Simplemente reemplacé el D sobre DT por el operador D que hemos venido trabajando. Y si lo organizamos como organizábamos las anteriores ecuaciones, nos queda de la siguiente manera. R1 más L1D por I1 más MD I2 que esto es igual a B sub S. Esa es la primera ecuación. ¿Y cómo me quedaría la segunda? La segunda ecuación me quedaría MD por I1 más L2D menos R2 por I2 igual a 0. ¿Sí ven cómo quedan las ecuaciones? ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos, o no? No, pues está más claro que el río Medellín. ¿Eh?
Más L2. No, Heidi. Qué montón. Listo, continúo, muchachos. Luego de que tengamos el sistema expresado así de esta manera, es decir, lo que multiplica I1 más lo que multiplica I2, montamos lo que se llama el sistema matricial. Y esta va a ser la forma en que vamos a resolver todos los ejercicios. Como estoy haciendo este, muchachos, se resuelven todos los ejercicios de respuesta dinámica. Este ya es el ejemplo donde estamos aplicando todo lo que hemos visto, más el concepto nuevo de cómo resolver los ejercicios. Ojo pues que esto es lo que vamos a hacer siempre. Ya eso se vuelve como una receta, estos pasos que estoy haciendo, para que resolvamos los ejercicios de respuesta dinámica. Entonces, después de que tengamos el sistema de ecuaciones, aquí tenemos el sistema de ecuaciones, lo que hay que hacer es montar el sistema matricial. ¿Cómo es el sistema matricial? De la siguiente manera. Primera fila. Primera columna, todo lo que tenga que ver con I1. Y segunda columna, todo lo que tenga que ver con I2. Es decir, de la siguiente manera. R1 más L1D. Y abajo MD. Y aquí me queda en la otra columna MD. Y luego me queda L2D menos R2. Primera columna, todo lo que tenga que ver con la I1. Segunda columna, todo lo que tenga que ver con la I2. Y aquí yo lo pongo por I1, I2, igual a la matriz de resultados. B sub S sobre 0. Eso lo vieron con Sebastián, ¿no? Ey, ¿por qué lo hacen quedar mal, muchachos? Eso lo vieron con Sebastián, claro que sí. Por encima, pero lo vemos. ¿Eso qué número? Ah, bueno, entonces síganlo viendo por encimita, pues, para que les vaya bien en este parcial. Uy, profe, estás de mal. No, pero es que cómo van a hacer quedar mal al Sebas, hombre, sabiendo que les dio esto. Entonces, si ya tenemos el sistema matricial, ¿cómo hacemos para encontrar I1 e I2? ¿Cómo se resuelve eso? Entonces, el método más sencillo es el método de Cramer. El método de Cramer nos dice que, por ejemplo, I1 va a ser igual a... Entonces reemplazo la columna correspondiente a I1 por la de resultados. Y se le halla el determinante. Entonces sería el determinante de reemplazar la columna 1 B sub S, 0, y aquí MD y L2 y L2D menos R2. El determinante de esto sobre el determinante de la matriz principal, o sea, el determinante de esta matriz R1 más L1D, MD, MD y L2D menos R2. Haciendo estos dos determinantes despejamos I1. ¿Y cómo se despeja I2? La misma manera. Entonces, en el numerador hay que reemplazar la columna correspondiente a I2, es decir, la primera columna nos queda como está, R1 más L1D sobre MD. Y la segunda columna la reemplazo por la matriz de resultados, es decir, B sub S, por el vector de resultados, B sub S y 0. Sobre, y en el denominador sigue siendo el determinante de la matriz principal, es decir, R1 más L1D sobre MD y MD. Y aquí me queda L2D menos R2. Haciendo estos dos determinantes, hallamos I1 e I2. Listo, entonces ya eso se vuelve un problema de encontrar, pues, de determinantes, pues eso está. Voy a hallar primero este determinante, el de abajo, porque es común para los dos, entonces lo hallamos de una, listo.
Entonces el determinante sería este de acá por este por este, menos este por este. Ajá. Aunque ahí hay una manera más fácil. Se invierte. No, así. Este por este. Esto por esto. Por este. Menos MD por MD. Ustedes saben allá determinantes P, ¿cierto? Eso sí. Sí. Ah, bueno. M al cuadrado. Bueno, entonces aquí ese es el determinante. Lo voy a llamar el determinante 1, pues cierto. Entonces este determinante 1 es igual. Voy a coger el factor común de a la 2. Multiplica L1, L2 menos M a la 2. Más factor común D que multiplica a R1, L2 menos R2, L1. Muchachos, aquí cometí un error. No, el error es que hay que permutar estos dos. El que es en el numerador es la matriz original. El denominador es el que se le reemplaza la columna. Para los dos casos, pues. Lo invertimos. Sí. Pongámosle la misma flechita. Suave. Igual con lo que les voy a explicar, pues se cumple de todas maneras. Bueno, entonces tengo el primer determinante. Ay, me faltó esto. Aquí ya tengo este menos R1, R2. Sí. Tengo esto. Y vamos a hallar entonces, ya tenemos este determinante. Aquí yo voy a llamar el otro determinante, el que usé con I1. Entonces lo voy a llamar así, el determinante para I1. Y este determinante para I1 está más sencillito, es B sub S por L2D menos R2. Lo que es lo mismo que L2D menos R2 aplicado a B sub S. Y el determinante para la corriente 2 es igual a menos MD aplicado a B sub S. Esos dos determinantes están sencillitos porque hay un 0. Entonces me queda, por ejemplo, sería esto menos 0 por yo no sé qué, pues da 0. Y aquí me da 0 menos esta multiplicación.
Muchachos, esto lo que les iba a decir era que esta multiplicación, tengan cuidado que no es B sub S por L2D menos R2, sino que es esta expresión aplicada a B sub S. Por ejemplo, si B sub S fuera senoidal, eso sería L2 por la derivada de B sub S, o sea, por la derivada del seno. No es multiplicar, sino que es aplicar este operador a B sub S. ¿Sí les queda claro eso? Entonces, esto acá no es que B sub S que multiplica esto. Pues matemáticamente sí, pero el significado que nosotros le vamos a dar es este operador, esto de aquí es un operador. Este operador aplicado a B sub S. Entonces, ¿qué sería? L2D sería L2 por la derivada de B sub S menos R2 por B sub S. Con ese operador D. Para eso se utiliza esa D mayúscula como una especie de operador. Entonces acá no quiere decir que yo estoy multiplicando MD por B sub S. No quiere decir eso. Lo que estoy haciendo aquí en realidad es M por la derivada de B sub S. Cuando vean este operador D. Ahora sí les quedó claro. Entonces lo que ya para resolver esto, se multiplica el determinante general, que es este determinante que encontramos aquí, el que no se reemplazaba en la matriz de resultados. Este operador, todo esto viene siendo un operador, se aplica o se multiplica a derecha pues por I1 y por I2 y se iguala a lo que quedó igualado acá. ¿Cómo así? Ya les voy a mostrar con un ejemplo. Pues vamos a seguir. Entonces, cojo ese determinante general, el determinante que acabé de encontrar. Entonces ese determinante me dio lo siguiente, me dio L1, L2 menos M al cuadrado por D a la 2 más R1, L2 menos R2, L1 D menos R1, R2, todo esto aplicado primero a I1, todo esto aplicado a I1 es igual a, y entonces aquí ponemos igual a lo que nos dio el determinante aquí cuando lo hicimos con el I1, es decir, el determinante donde reemplazaba la columna número 1 por el vector de resultados. Quiere decir que entonces esto es igual a L2 por la L2D menos R2 aplicado a B sub S. Esta es la primera ecuación, la de I1. Y la segunda ecuación nos quedaría el mismo determinante, es decir, L1, L2 menos M al cuadrado D2 más R1, L2 menos R2, L1 D menos R1, R2, todo esto aplicado ya a la corriente 2 es igual al otro determinante, el que nos dio con I2, que fue menos M D aplicado a B sub S. Y ya no es sino resolver esas dos ecuaciones diferenciales. Se resuelve uno y después la otra. Entonces supongamos que vamos a resolver. Si resolvemos uno, vamos a encontrar es I1. Entonces resolvamos esa. Eso es una ecuación diferencial como las que hemos venido resolviendo, pues, como Julián lo dijo ahorita, se halla la respuesta particular y luego la complementaria. O bueno, o al revés, pues, ya hasta que se encuentre la solución total. A ver, yo me si tengo los valores. Si no tengo los valores, entonces la vamos a hallar así. Así tengo los valores. Entonces la vamos a hacer con los siguientes valores, pues, para que resolvamos ya la ecuación. Entonces vamos a usar los siguientes valores. L1 va a ser igual a 1 henrio. L2 va a ser igual a 4 henrios.
La resistencia 1 va a ser igual a un ohmio. La resistencia 2 va a ser igual a 5 ohmios. Y B sub S va a ser igual a una rampa E UDT. Perdón, un escalón E UDT. Y K, esta K es el factor de acoplamiento, va a ser igual a 0.8. Entonces, recuerden, lo primero que vamos a hacer es encontrar M. Recuerden que M, que es la mutuoinductancia, es igual a K por la raíz de L1, L2. Quiere decir que M en este caso va a ser igual a 0.8, que multiplica la raíz de 4 por 1. Quiere decir que M en este caso es igual a 0.8 que multiplica a 2 y eso nos da 1,6. M es igual a 1,6. Entonces ahí tengo todos los valores. R1, R2, L1, L2 y M. Ya teniendo todos los valores, los reemplazo en las ecuaciones y resuelvo la ecuación diferencial. Entonces voy a reemplazar en la ecuación número 1. Hola. ¿Cómo? Hojita. A E UDT. O sea, un escalón de amplitud E. Cualquiera que sea el valor de E. Entonces, siguiendo con este ejercicio, va a reemplazar los valores. Entonces, reemplazando los valores en la ecuación 1. ¿Se alcanzan a ver esa letra? No, profe. Es que los marcadores, muchachos, se acabaron. El Sharpie. Es que eso no está escribiendo casi. Listo, entonces reemplazando los valores en la ecuación 1, obtengo lo siguiente. L1 que es 1 por L2 que es 4 menos M al cuadrado, que M es 1,6 al cuadrado, esto aplicado a D2, más R1 que es 1 por L2 que es 4 menos R2 que es 5 por L1 que es 1. Y menos R1 por R2, que eso es 1 por 5, o sea, voy a poner el 5 de una vez. Esto aplicado a I1 es igual a L2, que es 4D, menos R2, que R2 es 5, aplicado a B sub S. Entonces eso me queda de la siguiente manera. ¿Cuánto da 1.6 al cuadrado? Señores, calculadora que yo aquí no tengo. Da 2.56. Entonces, ¿cuánto da 4 menos 2.56? 1.44. Entonces aquí me quedó 1.44 D a la 2 menos 4 menos 1, o sea, menos D menos 5 aplicado a I1 es igual a, vamos a hacer esto de una vez. Si B sub S es E UDT, quiere decir que es una constante, pero está definida a partir del tiempo cero, ¿cierto? ¿Cuánto da 4 veces por la derivada de E?
Siendo E una constante, ¿cuánto da 4 veces la derivada de la constante? 0. Listo. Entonces el primer término me da 0, menos 5 veces, y este sí me queda así, menos 5 veces E. Entonces fíjese que es el operador D aplicado a, y no una multiplicación, listo. Listo, entonces esto lo voy a llevar a la forma canónica, eso me queda D al cuadrado, menos 1 sobre 1.44 D, menos 5 sobre 1.44, todo esto aplicado a I1 es igual a menos 5 sobre 1.44 E. Sea cual sea el valor de E, pues, ¿cierto? Listo, entonces como nos dijo el compañero Julián, ya cuando ya tenemos la ecuación en este punto, hallamos la solución particular y la complementaria. Entonces aquí para la solución particular, para la solución complementaria hay que hallar las raíces. Ahí nos toca usar el método de la fórmula general, ¿sí o no? Lambda, que es igual a... ¿Cómo es eso? Menos B, más o menos raíz de 4AC. Eso es menos B, más o menos la raíz de 4AC menos B a la 2. Al contrario. B a la 2 menos 4AC. Ah, listo. B a la 2 menos 4AC Sobre 2A. sobre 2A. Esta es la fórmula, ¿cierto? Es que muchachos, que esto ya no escribe. Entonces, la raíz en este caso, lambda, es igual a menos B, que sería 1 sobre 1.44. Más o menos la raíz de esto al cuadrado, 1 sobre 1.44, menos 4 veces A, que es 1, por C, que es 5 sobre 1.44. Sobre 2A, que es 2 por 1. Listo, entonces 1 sobre 1.44 da lo siguiente. Nos da 0.69. Más o menos la raíz de 0.69 al cuadrado. Les voy a decir una vez cuánto da eso. Esto al cuadrado da 0.48. Menos 4 por 5 dividido 1.44, eso da ¿cuánto les dio? 13.88. Sí. 13.88 abajo sobre 2. Esto aquí nos va a dar un número complejo por lo que veo. Esto sería 13.88 menos 0.48. Saco. ¿Esto cuánto les dio acá este radical? 3.66 J. Entonces es igual a 0.69 más o menos J, porque eso es complejo, 3.66 sobre 2. Entonces lambda 1 es igual a... ¿Cuánto da
¿Cuánto da lambda 1? Sería 0.34 más, ¿cuánto da 3.66 sobre 2? 1.83. Más J 1.83 o 1.83J. Y el lambda 2 nos da entonces 0.34 menos 1.83J. Ahí están los dos lambdas, ¿cierto? Nos dieron números complejos conjugados. Entonces, ¿cómo quedaría la solución complementaria? Como nos da complejos conjugados, según lo que les dije ahorita, estos son expresiones senoidales. Entonces nos queda de la siguiente manera. Entonces digamos que la corriente, estoy despejando cuál, I1. Entonces la corriente I1 es igual a... pero espere, todavía no lo puedo expresar. Aquí tenemos ya la parte complementaria, pues nos falta la particular. Si se fijan, la excitación es fácil, es menos 5 sobre 1.44, ¿cierto? Entonces quiere decir que esto es una constante. Si esto es una constante, entonces aplicamos el método que les enseñé ahorita, que se utiliza para ecuaciones constantes. Asumo que la I particular es igual a una constante también. ¿Por qué? Porque la respuesta o la igualdad pues es con una constante. Solamente se puede hacer cuando la solución es una constante, pues, ¿cierto? El igual es una constante. Entonces yo asumo que la I particular es una constante, la I1. Entonces, si asumo que la I1 particular es una constante, le aplico d al cuadrado menos 1 sobre 1.44d menos 5 sobre 1.44 aplicado a la I1 particular es igual a menos 5 sobre 1.44 que multiplica a e. Entonces, si esta I particular es una constante, ¿cuánto daría la segunda derivada? 0. ¿Y la primera derivada? Entonces, esto daría 0, esto daría 0, y me quedaría menos 5 sobre 1.44 por la I1 particular va a ser igual a menos 5 sobre 1.44 e. Ahí está clarito esto, que se puede cancelar esto con esto, y me queda que la I1 particular es igual a e. ¿Cierto que sí? Recuerden que ese método solo se puede aplicar cuando la solución particular es igual a una constante. Solo en ese caso. Que si yo les digo que B sub S era un seno y que me metan esa solución particular, está malo. Para que lo tengan en cuenta, listo. Recuerden eso. Entonces yo ya puedo decir que la I1 es igual a la solución complementaria. La solución complementaria, antes que la saco este número complejo, quedaría K1 por E a la parte real, que es 0.34T. Coseno de 1.83T, o sea, coseno de la parte compleja, más K2, ahí no me cabe, lo voy a poner acá abajito, más K2 E a la 0.34T que multiplica al seno de 1.83T más la solución particular, que en este caso la solución particular entonces nos dio simplemente E, ¿cierto? Ahí ya tengo I1. ¿Qué me falta para terminar el ejercicio? Me falta I2, que tengo que hacer lo mismo, resolver ese sistema matricial, pero para I2, ¿cierto? Pero aparte de eso, tenga en cuenta lo siguiente. En este ejemplo, la solución complementaria para I1 y para I2 es la misma. Lo único que cambia es la particular. Pero me falta hallar estas constantes. ¿De dónde saco las constantes? Listo. Y si nos dijeron que el transformador está en reposo, quiere decir que I1 es igual a 0.
en el instante t igual a 0. Y la derivada de I1 es igual a 0 también, obviamente, pues, ¿cierto? En el instante t igual a 0. Ahí están las condiciones iniciales. Entonces, aplicando esas condiciones iniciales para este ejemplo, nos queda de la siguiente manera. Nos queda que K1, ¿cuánto es el coseno de 0? 1. Entonces, por 1 más K2 por 0 más E es igual a 0. Y la derivada, la derivada, eso sí está muy hardcore, muchachos. Ahí se la dejo a ustedes. No mentira, venga, hagámoslo en un momentico. La derivada de esa expresión queda de la siguiente manera. Listo, entonces la derivada de esa expresión queda... esta es la derivada de un producto y aquí hay la derivada de otro producto. Entonces la derivada de I1 es igual a K1 y la derivada del primero por el segundo. O sea, la derivada del primero es 0.34 por e a la 0.34t, la derivada del primero por el segundo, coseno de 1.83t, más la derivada del segundo por el primero. La derivada del coseno es Menos 0. sí, es menos seno, entonces aquí es menos K1 menos acá seno de 1. La derivada del segundo por el primero, que es aquí t dentro del paréntesis, e a la 0.34t, y esto se multiplica por la derivada interna, ¿cierto? La derivada interna, que es 1.83. Y hago la derivada del otro pedacito. Ahí está la derivada del primer pedacito, del primer producto. La derivada del segundo producto va a quedar de la siguiente manera. Sería lo mismo, sería K2 por 0.34 a la 0.34t seno de 1.83t más la derivada del segundo, que sería coseno, sería K2 1.83 de una vez, que va a salir por la derivada interna, coseno de 1.83t por el primero, que es e a la 0.34t, ¿cierto? Más la derivada, y a eso le sumamos la derivada de que eso da 0, porque es una constante. Quiere decir que la de 1 derivada total evaluada en 0 nos queda de la siguiente manera. Coseno de 0, entonces nos queda K1, que multiplica 0.34 por e a la 0, que eso da 1, por el coseno de 0, que también da 1, menos seno de 0, la expresión siguiente nos da 0, más el seno de 0, que nos da 0, entonces nos queda K2 por 0, eso nos va a ir, más 1.83 que multiplica a K2 e a la 0, que eso me da 1, y coseno de 0, que eso también me da 1. Quiere decir, y yo digo que esto igualado a 0, quiere decir que la segunda derivada evaluada en 0 nos va a dar lo siguiente: 0.34 K1 más 1.83 K2. Entonces tengo lo siguiente:
Me dicen que esto es igual a 0. Y la otra era que K1 más K2 es igual a menos E. Aquí tengo las dos ecuacioncitas. La primera derivada igualada a 0 y la primera ecuación igualada a 0. De ahí resuelvo K1 y K2. Ahí está fácil. Entonces yo puedo decir que 0.34 K1 más 1.83 K2, pero K2 es igual a menos 3 menos K1 y que esto es igual a 0. Estoy resolviendo pues ese sistemita, reemplazo una en la otra. Eso me queda 0.34 K1 menos 1.83 K1 es igual, lo voy a pasar al otro lado de una vez, a 3 por 1.83. 0.34 menos 1.83 Bueno, entonces K1 más K2 es igual a menos 3. K1 más K2 igual a menos 3. Esa es la primera condición inicial. La primera condición inicial es que I1 de 0 es igual a 0. Y la reemplacé acá y me da eso. Ah, perdón, es igual a E. Aquí K1 más K2 es igual a menos E. Así decía yo. Entonces aquí es menos E. Para poder encontrar esto numéricamente, démosle un valor a E. Bueno, ¿cómo es que K1 es igual a menos E? Sí, porque K2 se vuelve 0. Ah, K2 se vuelve 0. Sí, no te sale mucho más fácil. Eso se me vuelve 0 acá. Sí, señor, claro. Te salió de una. Entonces esto no, sino que K1 es igual a menos E. Salió de una. Y la otra ecuación es que K2 va a ser igual a menos 0.34 menos 0.34 K1 sobre 1.83. Quiere decir que K2 es igual a, ¿eso cuánto da? ¿Cuánto da esta división, muchachos? 0.18. Menos 0.18. Entonces sería menos 0.18 E, pero es menos K1, pero K1 es menos E, o sea, por menos E. Quiere decir que K2 es igual a 0.18 E. Ahí ya tengo K1 y K2, que se obtienen de las condiciones iniciales. Ahora sí, yo puedo escribir la respuesta total, que la respuesta total es igual a... Yo te la pongo. Entonces, la corriente I1 es igual a... Aquí tengo la expresión. K1 es menos E por E a la 0.34t por el coseno de 1.83t más K2 que es igual a 0.18e que multiplica a E a la 0.34t por el seno de 1.83t más, y esto aquí nos quedó más E. Esta es ya la respuesta I1 en el tiempo.
Ya esa es la solución de I1. Y una solución similar se hace para encontrar I2. Creo que hay una manera alterna más fácil de encontrar I2, pero bueno. La manera alterna, si ustedes se fijan, pueden llegar a una conclusión. La conclusión es que M por la derivada de I1 es igual a R2I2 más L por la derivada de I2. De esta ecuación se puede despejar I2, o si no lo hacen por el método matricial, por donde quieran. Yo les sugiero que lo hagan por el método matricial, que es más fácil. Ya escribí el I1, esto es lo mismo pues para escribir más organizadito. Voy a sacar factor común E. ¿Cuánto les dio ahí? Por E a la 0.34t, que multiplica a Lo diferente. menos coseno 1.83t más 0.18 seno de 1.83t más E. Esta es la misma expresión, pero un poquito más organizado pues para que sea más bonito. Ahí encontré I1. Entonces, ¿cómo se encuentra I2? Hagámoslo de una vez. Si aplicamos el método matricial, la solución complementaria es la misma, porque es el mismo determinante para las dos corrientes. Lo único que cambia es la solución particular, lo voy a llamar I2 particular. Entonces esta I2 particular, hago el mismo procedimiento de ahorita. Es igual No, profe, ¿qué fue eso? ¿qué cosa? Primera catástrofe. Ah, es que estoy buscando la hojita donde quedó la otra I particular que no la encuentro. Y el lado del micrófono. Teníamos que ir a otra I particular. Profe, ¿puedes empezar? Listo muchachos, ya la encontré. Eso era y al cuadrado menos 1 sobre 1.44d menos 5 sobre 1.44 aplicado a I2, en este caso va a ser igual a MD, fue que lo que nos dio ahorita, MD aplicado a B sub S, era este o menos MD. Menos MD, listo. Entonces, recuerden que como esta MD es M que nos dio, ¿cuánto nos dio M? M nos dio 1.6. 1.6 por la derivada de B sub S. Si B sub S es E, una constante, ¿cuánto es esa derivada? 0. Entonces esto se nos vuelve 0. Entonces, la solución particular I2 de P va a ser igual a 0 dividido menos 5,1. Eso igual nos va a dar que la I2 particular es igual a 0. Aplicando el mismo método para la I1 particular, ¿cierto? Encontramos que la I2 particular es igual a 0. Y entonces ya podemos sacar que la I2 total es igual a
la constante K1 igual a 0.34t coseno de 1.83t más la constante K2 igual a 0.34t seno de 1.83t más esa es la complementaria más la particular que nos dio 0. Y entonces encontramos las constantes K1 y la constante K2, pero en este caso para I2. Se aplica lo mismo. I2 en el instante 0 es igual a 0. Y I2, la derivada de I2 en el instante 0 también es igual a 0. De ahí vamos a encontrar entonces que K1, igual que ahorita, nos va a dar igual a... Esta K1 nos va a dar igual a 0. ¿Sí saben por qué? Ay, no es. Espere a ver. Y 2. Si evaluamos esto nos va a dar que... las dos constantes en este caso van a dar 0. Ya las encontraron, las constantes. ¿Cuánto les dio? 0. ¿Cuánto les dio, muchachos? Ajá. Entonces sería... de la siguiente manera. Entonces, nos queda que si evaluamos el I2 en C, nos va a dar que K1 por 1 más 0 es igual a 0. Nos sale que K1 es igual a 0. Y si hacemos la derivada y la evaluamos en 0, entonces la derivada de I2 evaluada en 0 nos va a dar lo siguiente. Voy a partir de la otra derivada que ya encontramos porque es la misma. 0 nota un seno de 0 que es 0 y un coseno de 0 que es 1 y un euro da 0. Entonces da K2 igual a 0. ¿Y por qué? Entonces, ¿cuánto le quedó K2? Nos debe quedar esto mismo, 0.34 K1 más 1.83 K2 igual a 0. Pero como K1 es igual a 0, es todo 0, entonces me queda que K2 es igual a... bueno, en este caso la corriente 2 es 0, no hay corriente. Ahí estuvo, eso nos dio. La corriente I2 es 0 y la corriente I1 es la que encontramos ahorita. Con esos valores no hubo corriente por la bobina 2. Eso nos dio. En el parcial va a haber uno de estos, es igualito. Sí. Soldado avisado. ¿Sabe qué ejercicio? Ese mismo ejercicio. Muchachos, entonces, si quieren hacemos el break, o si no seguimos, para que salgamos un poquito más temprano. Pero, antes de irnos, lo siguiente. ¿Cuántas personas hay en estos momentos en el salón? 7. Como vemos 7, vamos a hacer un grupo de 4 y otro grupo de 3. Julián queda en el grupo de 3 y el otro grupo va a quedar de 4. Entonces Julián escoge sus 2 compañeros y el otro grupo va a quedar de 4. Y lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente, vamos a hacer un concurso. Muchachos, vamos a hacer un concurso. Listo, pro. Entonces el concurso va a ser así. El grupo que gane, ya sea el grupo de 4 estudiantes o el grupo de 3 estudiantes, se va a llevar, cada estudiante se va a llevar 0.5 para el parcial que sigue, que es el parcial de respuesta dinámica en el tiempo. Ahora, el grado de dificultad, no sé, yo traté de que fuera equitativo, pero no sé si les va a quedar equitativo. Es el siguiente, entonces, yo tengo aquí, yo traía varios. Pero el grupo 1 va a quedar con el ejercicio 1 y el grupo 2 con el ejercicio 2. Entonces,
El primer grupo que termine el ejercicio que le corresponde y esté bueno, se lleva el punto 5. Y el otro grupo, pues, se lo perdió, ¿sí o no? Entonces, el primer grupo que termine me dice, listo, profe, terminamos, y me muestran en el tablero cómo lo hicieron. Si la respuesta está correcta, se llevan el punto 5. Si la respuesta está incorrecta, lo resuelvo yo y se pierden el punto 5. Tanto el grupo 1 como el grupo 2 se lo pierden. Ah, bueno. Listo. Es decir, el primer grupo que tenga la respuesta correcta se lo lleva. Y sería el punto 5 para cada integrante del grupo. Ah, listo, profe. Listo, entonces, Julián, que es grupo 1, que está con sus dos compañeros, no sé cuáles escogió, les corresponde el siguiente ejercicio. Listo, entonces, grupo 1 le corresponde el siguiente ejercicio. Listo. No al break. Heidi. Ay, no preguntan. Ojo, con esos punticos quiere decir que los inductores están acoplados, ¿cierto? Heidi, anoté ese ejercicio. Profe, permiso. Le robo un minuto. Dale, bien pueda. Profe, gracias. ¿Listo, Luis? Muchachos, les iba a hacer una ayuda para que les quede más fácil el circuito hacer este. Pues es el mismo, pero se lo va a explicar, se lo va a plantear diferente. Ahí en el muñequito, no sé si se ve bien, en el muñequito del circuito, les puse que a este nodo le entra la corriente I1 y le sale la corriente I2 por acá y la corriente I3 por este otro lado. Entonces, el ejercicio lo que me pide es encontrar I1 e I2. Dame los datos de los inductores y eso. Listo, entonces, B sub S es igual a 10 UDT. R, todas las resistencias valen lo mismo y valen 5 ohmios. Los dos inductores valen lo mismo y valen 2 henrios. Y M, porque aquí están acoplados, hay dos inductores acoplados, entonces la inductancia mutua vale 1 henrio. Y supongamos el circuito en reposo. Ustedes ya saben que las condiciones iniciales son 0, ¿cierto? Lo que nos pide el ejercicio es I1 y I2. Con que me tengan I1 correcto, se los valgo. Ajá.
Listo. Entonces, el ejercicio me está pidiendo I1 y I2. Van a resolver los dos, pero para efecto del concurso, con I1, si tienen I1 correcto, es suficiente. Listo, ese es el circuito para el grupo número 1, que es Julián con sus dos compañeros. Los otros 4 compañeros les corresponde el siguiente circuito. Entonces, hablamos del circuito número 2. El circuito número 2 es el siguiente. Ojo que hay una fuente aquí controlada por corriente, que es 3 veces I de X. De crispy. 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 No entendía el piso. Aquí esto es B de T. Y la corriente que pasa por esta resistencia es la que llamamos I de X. Esto es R, esto es R y esto es R. Esta fuente es 3 veces I de X, siendo X la corriente que pasa por esta resistencia. Para este ejercicio, son los siguientes. E sub S es igual a 10 U de T. C es igual a 1 microfaradio. R es igual a 10 kilo ohmios. Ojo con las unidades, muchachos. ¿Cómo? ¿Cuál es quién? Ah, este de acá. Y la variable que me interesa saber es B de T, siendo B de T el voltaje en el capacitor. Y la condición inicial en este caso es el voltaje en el instante cero es igual a 0. Solamente intentamos una. ¿Cómo? En esa fuente controlada que dice 30. Me repite la pregunta que no te escuché. En esa fuente que dice 30 qué. Eso es una fuente controlada por corrientes 3 veces I de X, donde I de X es la corriente que pasa por esta resistencia. Recuerda entonces que para hacer el ejercicio, para saber cuánto es el valor de la fuente, primero te toca encontrar Ix. Listo, muchachos, entonces ustedes verán si siguen ahí trabajándole. Ahí están los dos circuitos, ahí se los pongo. Pues, no hay una manera de que sean los dos. Sí, ahí están los dos circuitos. Tiene el trabajo del primer grupo que termine, entonces es ya el punto 5. ¿Qué? Ay, pues entonces, ¿cómo están trabajando? Heidi, Julián, y luego Liz con Leandro y con Giovannis. Pero le vamos a hacer ya o Cuando quiera, ya el concurso empezó. Yo no sé, hay dos grupos trabajando. Yo no sé ni cómo se repartieron. Dígame cómo se repartieron de una vez para apuntar acá. Grupo número 1, Julián, ¿con quién?
Con Heidi, con no sé quién. Espera acá. Heidi y con Vicky. Y grupo número 2, Leandro, Liz, Juanis. Ah, es que Leandro. Listo, muchachos, ustedes verán si hacen break, si quedan ahí trabajando. El primer grupo que lo tenga, ese corona. Y si está bueno, así terminamos la clase el día de hoy. Ya el tiempo es de ustedes verán si hacemos un break, salen a almorzar, o si se quedan trabajando, si van por allá a hacerlo, y ahorita vuelven. Yo voy a estar acá pendiente. Profe, Hola. tengo una pregunta. Ahí en la diferencia de potenciales, ¿qué es cuando uno da un voltaje menos el otro sobre la resistencia? Esa resistencia de distancia con el inductor, ¿cómo pongo eso? ¿Cómo multiplico qué? Con el inductor. Sí. Por dicho, me queda PS menos el otro voltaje Sobre el inductor. Sobre la resistencia por el inductor, ¿ok? Pero sí sería así, pero así lo hacemos cuando estemos en análisis de frecuencia, es decir, el otro semestre. Por ahora este método no te sirve. Ese método no te sirve, tenés que ver es el voltaje que cae en el inductor y te toca aplicar la formulita del voltaje en el inductor. Listo. Profe, Hola. en el segundo arriba de la primera resistencia, ¿qué dice? R. Todas las tres se llaman R y valen lo mismo, igual a 10 kiloohmios. Y todas las resistencias es la misma, pues, todas valen R.